Buenas noches a todos, pues nos encontramos una vez más en este programa Agenda 2021. Lamentablemente mi compañero, el profesor Luis Felipe Samayoa, no nos pudo acompañar esta noche, pero le enviamos un cordial saludo ahí donde se encuentre. Pues una vez estamos aquí, vamos a empezar de lleno con la información. Este 2021 enfrentamos las mayores elecciones que el país se haya desarrollado. Vamos a convocar a millones de electores, 98 millones de electores, muchísimos. Y el Instituto Electoral pues hará lo propio para establecer las casillas y los funcionarios de casilla. Pero no quiero hablarles de eso exactamente, lo del INE, eso dejémoslo a un lado. Sino lo que vamos a hacer quienes estamos interesados en que las elecciones sean limpias, que el voto de miles de personas sea respetado y que los enemigos de la Cuarta Transformación pues vayan al basurero de la historia donde pertenece. Les quería comentar esta parte porque ya en Querétaro y en muchas partes del país, Ciudad de México, Oaxaca, los estados que van a tener elecciones, Sinaloa, Nuevo León, San Luis Potosí y otros estados, pues ya a día de hoy ya están preparando la estrategia de defensa del voto en estos partidos afines a la izquierda, afines a la Cuarta Transformación. Pero yo quiero venir a hablar en este punto de qué es la defensa del voto. Seguramente ustedes que están en casa, que son afines a la Cuarta Transformación, pues les ha tocado en alguna ocasión ser parte de estas brigadas que cuidan las casillas, que cuentan los votos, que se esperan a que les entreguen las actas y que luego se las llevan a sus compañeros del partido, ya sea los RGs o los consejeros, los representantes ante el Consejo Distrital o Municipal. Pero para quienes no hayan sido parte de esto, les quiero decir que los necesitamos. Y los necesitamos muchísimo. Estaba viendo un dato tan solo simple hace un momento, en el que para todos los partidos que nos interesa la defensa o todos los ciudadanos que nos interesa la defensa del voto, vamos a requerir 646,200 personas en todo el país para este proceso. Y eso pues no se junta de la noche a la mañana, sino que lleva un proceso. Sin embargo, pues entre más voluntarios haya, pues mucho mejor. Entonces, quiero platicarles un poquito a todos que nos ven aquí en Querétaro, que nos ven a nivel nacional, para ver si les interesa lo que les platique, para que se unan a todas las brigadas de defensa del voto a nivel nacional en sus respectivos estados. Recuerden que tendremos elecciones federales donde se elegirán diputados federales y también tendremos elecciones locales en estos 15 estados donde habrá elecciones de gobernador, pero en el resto del país también habrá elecciones de presidentes municipales y diputados locales. He ahí la complejidad y la situación tan necesaria y tan urgente de que participemos en este proceso. ¿Qué son las elecciones en México? ¿Cómo se realizan las elecciones? Muchos de los que han participado votando inclusive, pues nos damos cuenta que de repente ahí la noche de la elección o la tarde de la elección hay muchos videos donde se dice que embarazan las urnas, se dice que se roban las casillas, que se roban inclusive a punta de pistola los paquetes electorales que llevan de camino a los consejos electorales. ¿Y por qué entonces, si suceden todas estas cosas y si tenemos evidencia de todas estas marrullerías que suceden, porque sí suceden, por qué no se anulan las elecciones en México? ¿Por qué siguen ganando estos mafiosos que desarrollan todas esas actividades para coaptar la libertad de la gente para elegir otra cosa? Muy sencillo. Y eso es algo que queremos platicarles para que no suceda este 2021. Todo radica en un proceso que se llama oficialía electoral y delitos electorales. Como esto es un proceso legal, pues tiene que haber evidencia. Sin embargo, esa evidencia, pues no nada más es grabar lo que está sucediendo. Porque ahí la autoridad dice, quién sabe dónde sea, quién sabe cuándo sea, y finalmente, pues, ¿qué importa que esté en Facebook si yo aquí no lo tengo en una carpeta de investigación, ni mucho menos en una denuncia en el Consejo?
Entonces yo les quiero platicar un poquito cómo se estructuran las elecciones para que podamos conocer a fondo este tema y les interese para que vean la importancia de participar en las brigadas de defensa del voto. Bien. En México, históricamente ha habido, históricamente de los 90 para acá, los ciudadanos se dice que hacen las elecciones. Es un proceso en el que los ciudadanos, sin partido, cuentan, reciben y cuentan los votos. Pero ha ido evolucionando ese sistema. Antes teníamos casillas que se dividían en casillas federales y casillas locales, cada uno con sus respectivos funcionarios de mesa directiva de casilla, que se sorteaban y los funcionarios del INE o de los institutos locales los iban a capacitar y ahí estaban. Ahora no. Después de la elección de 2015 se decidió que fuera una sola casilla en la que hubiera todos estos funcionarios ciudadanos, pero básicamente una sola mesa, ¿no? Una sola mesa o dos tablones, como se les conoce, pero juntos, y ahí ya tú pasas, entregas tu credencial, recibes tus boletas, te vas a la mampara, votas, depositas en la urna, regresas a las mesas, te sellan, te pintan tu dedo, te entregan tu credencial, ya sellada o marcada, y te vas. Pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que sucede antes de que se abra esta casilla, durante ese proceso, pero no tanto adentro, sino alrededor de la casilla, que es donde se dan estas cochinadas, marrullerías que les llamamos, que desarrollan los partidos políticos, pues tranzas, ¿no? ¿Quiénes son esos partidos? Ya sabemos todos quiénes son. El PRI-ANDERE, ¿no? Entonces, ese es durante. Y luego viene el proceso de conteo de los votos. Esta es la parte neurálgica. Pero no nada más es contarlos ni observarlos. Eso hasta ya es secundario. Por supuesto hay que estar a las vivas de que cuenten bien los votos de los partidos afines a la Cuarta Transformación. Pero lo que es importante es que a ti, como representante, te entreguen unas actas, que es donde se asienta la cantidad de votos recibida, no solo para el partido al que representas y afín a la Cuarta Transformación, como ya dije, sino también los demás. ¿Qué sentido tiene que tú estés revisando cuántos votos se cuentan y que se cuenten bien, si a la mera hora de llenar las actas esas cantidades no se apuntan correctamente? Y luego todavía peor, que te hagan una trampa ahí para que estén cuente los votos una y otra vez, y tú te desesperes y te vayas sin estas actas. Entonces, es importante que conozcamos estos procesos a detalle para que no nos hagan trampa esta elección 2021. Y luego, después, ya que te entregan tu acta, pues ya, tú piensas que el paquete electoral donde están los votos es lo más importante. Y ciertamente es importante, pero nunca dejes de perder de vista que lo más importante para ti es el acta que te entregaron. Con esa acta, protégela como el mayor de los tesoros, porque eso es lo que finalmente se va a contar el día del cómputo de las elecciones, que es el martes o el miércoles posterior a la elección, dependiendo la legislación, si local o federal. Bueno. Sí es importante cuidar ese paquete electoral que va con el presidente a los consejos, porque ha sucedido, aquí en Querétaro yo doy testimonio de un caso en donde pues se llevaban el paquete ahí los presidentes, iban ahí en el coche, iban hasta escoltados por policías municipales, y pues de repente ya cuando llegaba la información al consejo distrital, pues llegaron con que a Chuchita la bolsearon, que les llegaron ahí gente armada y según los policías no se dieron cuenta, y pues ya al presidente ya le habían robado ese paquete electoral. Entonces sí sucede, esos mañosos del PRI, del PAN son cabezones, Entonces, no se expongan eso. Ustedes tienen sus actas, protejan sus actas. El paquete, bueno. ¿Qué sucedió en el consejo? Justamente lo que les dijo. Pues no apareció el paquete, no había votos, no había nada, pero todos los representantes tenían sus actas. Y con eso se realizó el cómputo de la elección. Entonces, es un proceso antes, durante y después. Y después vendrán otras cosas. En los consejos suceden muchas cosas que ustedes seguramente ya lo han visto. En las elecciones de Estado de México
se daba mucho que se reclamaban cosas y los consejeros ahí nada más no hacían ni caso, ¿no? Decían que eso ya se había discutido y que no servía para nada seguir en lo mismo, ¿no? Ahí también hay que tener muy buena capacitación y estar muy bien preparados para enfrentar no solo a los consejeros, no solo a los consejeros ciudadanos, sino al personal del Instituto Nacional Electoral y los institutos locales que están, entre comillas, coadyuvando con los funcionarios ciudadanos consejeros. ¿Por qué? Porque hay ciertos personajes que tienen una función muy definida en la ley electoral que sí deben de estar ahí, pero que normalmente exceden esas funciones y principalmente los secretarios técnicos de los consejos son este tipo de personas que siempre están ahí diciéndole al oído a los consejeros presidentes de los diferentes consejos, valga la redundancia, pues qué hacer ante las protestas de X o Y representante. Entonces, en estos esquemas vemos que es mucha la información y una sola persona no lo puede hacer todo. Entonces, para eso necesitamos esta estructura que les comentaba. 646,200 personas en todo el país para cubrir todos estos procesos. La apertura de la casilla, el conteo de los votos y finalmente el cómputo de la elección en los consejos distritales o municipales, que es donde siempre vemos en los medios, en Facebook, que dicen es que están los paquetes electorales ahí y está el ejército y no vamos a dejar que se roben la elección. Entonces, sí, son importantes los paquetes ahí electorales, pero no es lo fundamental en un proceso de nuestras elecciones según nuestra normatividad. Es muy difícil, sucede, es necesario a veces que se dé, que se vuelvan a abrir estos paquetes, que se cuenten otra vez los votos, pero no es la normalidad. Bueno, ¿y por qué les digo todo esto? ¿Por qué estoy aquí como tan yo emocionado con este tema? Bueno, porque les quiero comentar, amigos y amigas, que por fin el día de hoy, a partir de hoy y hasta que termine la elección, vamos a poder estar con ustedes realizando a través de la página de Facebook Cuatroteros Unidad Especial Casamapaches esta capacitación a nivel nacional de todo el listado de marrullerías que hacen estos partidos, qué hacer en caso de que uno sea testigo de esa situación, para que entablemos los procesos no solo electorales, de anulación de casillas en caso de situaciones que sucedan alrededor de la casilla, sino también de denuncias penales ante las autoridades correspondientes de Fiscalía Electoral o de la Fiscalía General de la República. ¿Por qué? Porque gracias a la reforma del presidente Andrés Manuel, ahora los delitos electorales son graves. Es decir, esa persona que ahorita usted ya seguramente le están llegando mensajes que le piden su credencial a cambio de una despensa, eso es un delito y eso es un delito grave. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como defensores de la Cuarta Transformación? Evitar que estas estructuras de compra del voto lleguen al día de la elección. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues es un esfuerzo grande, pero lo vamos a hacer con lo básico, que es el conocimiento, la educación, la capacitación y el asesoramiento legal de expertos en la materia que están a favor del proceso de transformación nacional. Entonces, hace unos días nos comentaba un buen amigo que vamos a llamarle Avi, pues nos mandaba una captura de pantalla de estas conductas. Lamentablemente no la pudimos pasar a producción, ni censurada ni nada, porque vamos a entablar un proceso de denuncia para este caso. Este va a ser nuestro primer caso de casamapachería. Y ahí estaba un señor, según en el WhatsApp, decía que pues él aquí en Querétaro ya iba a ganar el Huachicuri, que es un político que tiene la fama de pues mafiosón ahí de la gasolina. Es por supuesto de uno de los partidos de ultraderecha aquí en Querétaro.
Y pues ahí decía el mensaje que, no, pues ya va a ganar este Huachicuri. Entonces, préstame tu credencial, te la guardo y te doy unas despensas a cambio. Eso, que se llama retener la credencial del lector, es un delito, y esta denuncia que nos hicieron llegar, afortunadamente ya está en proceso de judicialización. ¿Para qué? Para meter a la cárcel a esa persona. Porque eso es lo que queremos. Meter al bote a todos los mapaches electorales, a todas esas personas que pretenden comprar los votos, que pretenden retener las credenciales, que pretenden amenazar, amedrentar o coaccionar a los ciudadanos por cualquier materia, situación o elemento económico o de otra naturaleza, para evitar que la gente vote en libertad y que la gente pues tire a la basura, como debe de ser, a estos partidos que pertenecen al pasado, que pertenecen al antiguo régimen. Entonces, si usted es de esas personas que por necesidad o por gusto o por desorden o desmadre, como dicen por ahí, le ayuda a estos partidos a hacer este tipo de cosas, a buscar de entre sus vecinos y sus amigos quienes les den las credenciales para quitárselas y que no voten, o recabar información de las credenciales para luego el día de la elección ir por ellas y llevarlas a la casilla y obligarlas a votar por esos partidos, sepa que vamos a ver muchísima gente en el país que vamos a estar tras de usted para meterlo a la cárcel. Ya verá usted si quiere ir a la cárcel por esas basuras de partidos políticos. Si esos 2,000 o 3,000 o 4,000 pesos que les den a ustedes para comprar los votos de los ciudadanos va a valer la pena cuando estén en la cárcel. Y ahí esté usted seguro que no va a haber ningún abogado ni ningún defensor que le manden esos partidos, porque nunca lo hacen. Cuando los agarran, tradicionalmente los llevan a la FEPADE, están ahí unas horas, eso sucede en el pasado, están ahí unas horas, declaran, les hacen sus exámenes médicos, porque los van a llevar ahí a detención, se pasan la noche y ya mágicamente el día posterior ya sale usted. No, olvídese de eso, eso ya no va a suceder. Al ser un delito grave, usted ya no alcanza lo que se denomina, lo que conocemos en la calle como fianza. Ya no tiene permiso de eso. Ya se va a quedar ahí refundidito unos buenos días hasta que el juez diga si sí procede o no procede, pero estamos seguros que va a proceder, porque para eso vamos a capacitar a las personas para que lo metan al bote a usted. Aunque se escuche feo, pero como dijeran por ahí, sobre advertencia no hay engaño. Así es que vaya pensándole bien si va a participar de estas marrullerías. Y para los que no participamos de eso, para los que lo combatimos, pues vamos a dar capacitación, vamos a poner los ejemplos, vamos a hacer unos ensayos, digámoslo así, o unos talleres en línea para que todas las personas que nos ven en el país y que van a participar en estos procesos en sus respectivos estados se acerquen a las estructuras oficiales de defensa del voto de los partidos afines a la Cuarta Transformación y puedan llevar los expedientes legales ya, o las evidencias ya lo suficientemente integradas para que los partidos o los asesores legales del partido pues le den duro y refundan a estos pues delincuentes electorales. Esos son. Aquí, y muy a pesar del consejo de una amiga muy buena, Mariana, dice que no les diga mapaches porque los mapaches qué culpa tienen, pero pues es el argot con el que los conocemos en todo el país. Entonces, vamos a hacer esto. Bien. ¿Cuál es la conducta más típica en este proceso previo a las elecciones? Esto que les comentaba, que empiezan a hacer los listados los partidos políticos, empiezan a mandar a su gente y empiezan a hacer el listado, ¿no? No, pues en mi colonia hay
5 o 10 personas que sí quieren entrarle a la despensa. Bien. Entonces les piden la credencial. ¿Por qué les piden la credencial? Pareciera pues, tonto, ¿no? Si quieres que voten, pues déjales la credencial. Sí, lo que sucede es que realizan este proceso para que las personas no apoyen a otros partidos. Es decir, recolectan esta credencial y el día de la elección van por ti a tu casa. Van por ti a tu casa, te llevan a la casilla, te entregan ahí tu credencial para que entres a la casilla, votes. Una de las formas es que tú votes ahí por su partido. Al salir, les muestres la evidencia de que votaste por su partido y te entregan la despensa en las denominadas casas amigas, que les llaman, casas azules aquí en Querétaro, alrededor de la sección de las casillas, de los domicilios donde están instaladas las casillas. Esa es una de las dinámicas que se realizan. Por eso es que retener la credencial con fines electorales en este momento es un delito. No crea que es el delito el día anterior de la elección o 3 días anteriores a la elección. Desde este momento, o sea, desde que inicia el proceso electoral hasta que termina, al día de la jornada electoral, eso es un delito. Entonces, por favor, ahí métanse a la página. Nos vamos a poner un link ahí al final cuando termine el programa. Pero búsquenla en Facebook como Cuatroteros, Unidad Especial Cazamapaches. Y ahí es donde tenemos página y tenemos grupo. La página obviamente es pública. Toda la información de capacitación será pública, accesible las 24 horas del día desde cualquier parte de México y el mundo. Por allá va a haber algunas cuestiones especiales muy definidas porque nuestros compatriotas mexicanos en el extranjero también votan. Entonces, por ahí vota poquita gente, pero vota. Pero es importante que nos ayuden con lo que llamamos la difusión de estos mecanismos de delincuencia electoral y de combate a esta delincuencia electoral. Entonces, la página va a tener toda esta capacitación y el grupo no es público. El grupo va a ser privado. Vamos a aceptar la invitación de muchos compañeros que sean afines a la Cuarta Transformación y que sea comprobable que son afines a la Cuarta Transformación. Y a través del grupo, a través del Messenger del grupo o de la página, pueden ustedes enviarnos denuncias de cualquier parte del país. Si bien en lo particular y de forma personal me encargaré de filtrar esta información, integrar la evidencia y en su momento entregarla a nuestro enlace en el instituto, en el partido pues, más grande de afín a la Cuarta Transformación aquí en Querétaro, que es el partido Morena. Les indicaremos cómo realizar la integración de estos expedientes para que los acerquen hacia los diferentes comités, ya sea municipales, distritales o estatales, de Morena principalmente, o de otros partidos afines a la Cuarta Transformación. ¿Qué otras conductas se realizan en esta época? Empiezan con algunas cosas que son como ocultas a la vista, que tienen que ver con la entrega de recursos públicos por vía de los partidos políticos, también a través de listados, hacen una lista de beneficiarios, o utilizan los recursos públicos, es decir, listas que ya existen de beneficiarios, como por ejemplo aquí en Querétaro, seguramente en otros estados del país, ustedes nos podrán comentar si los exgobiernos de los estados recaban cierta información privada o reservada para este tipo de conductas. Por ejemplo, aquí en el estado de Querétaro, hace unos meses, quizá un año, el gobierno del estado sacó un subsidio al transporte público y pedía la CURP, ¿no? Pedía la CURP para poder entregar el subsidio. Y la CURP, pues, podrán pensar que la CURP, ¿qué información tiene, no? Bueno, la CURP es un medio de perfilar al electorado. ¿Dónde vive? Porque el gobierno ya sabe dónde vives, por múltiples situaciones.
luego tu edad, tu sexo, tu género, y luego lo cruza esta información con otras informaciones que tenían, sobre todo de los padrones de los programas sociales del pasado, y entonces empiezan a conectar donde hay gente que en las secciones electorales donde ellos no tienen votación, pues puede haber gente susceptible de comprarle el voto. Entonces, ¿cómo vienen a realizar esta situación? Aquí en Querétaro, seguramente pasa en muchos estados del país, han estado a través de la pandemia entregando apoyos. Hay un municipio aquí chiquitito, pero muy corrupto, que se llama Corregidora, que su alcalde entrega tenis con el logo del municipio de Corregidora, pero pues a los niños, ¿no? Y esa entrega de dádivas no constituye un delito en sí, pero si ustedes escuchan a un funcionario de gobierno cuando entrega este apoyo o beneficio, decir que se acuerde la gente que es porque la pandilla, aquí en Comunidad le decía al PAN, los pandilleros te hicieron posible que te dieran la beca, que te dieran los tenis, que te dieran X o Y o Z. Si hay estas conductas de parte de funcionarios públicos donde le recuerden a la gente que es gracias a un partido político que reciben ese beneficio, eso es un delito electoral. Eso es la utilización de recursos públicos con fines electorales. Entonces, eso también hay que denunciarlo, ¿eh? Eso sucede en todos lados, ¿eh? Aquí será 2 años y medio. En lo personal me tocó descubrir por ahí una oficina de gobierno en la que se estaban almacenando publicidad de los partidos políticos, publicidad del PAN, de un alcalde que hubo aquí, muy corrupto, muy soberbio, llamado Marcos Aguilar Vega, que hoy es diputado federal plurinominal, que siempre dijo que los diputados plurinominales deberían desaparecer, y pues a la mera hora que a él se le acabó su hueso municipal, huyó a la Cámara de Diputados mediante esta vía plurinominal. Y por ahí creo que quiere seguir mordiendo ese hueso. Entonces estaba ahí, por ahí se los voy a poner justamente como evidencia y como, no evidencia, sino ejemplo de cómo combatir estas prácticas, en donde había cajas llenas de panfletos, de volantes y de boletines del Partido Acción Nacional dentro de una oficina de gobierno donde los estaban acomodando funcionarios de gobierno, y quienes los estaban repartiendo, incluso ahí se ven a los muchachos, también ellos estaban repartiendo esa publicidad en las calles como si fuera del partido político, pero con uso de recursos públicos. Y eso también es un delito electoral. Y eso sucede en todo el país. Yo estoy seguro que ustedes que nos puedan ver en donde sea, Ciudad de México, Nuevo León, Chiapas, Tabasco, donde sea, Veracruz, estoy seguro que pasa. Si ustedes los encuentran, si ustedes saben de esos edificios públicos donde están utilizándolos como bodegas para que las bolsas, que los cubrebocas ahora, que la publicidad de los partidos políticos, eso es un delito electoral. Y eso hay que combatirlo. Entonces, esas dinámicas suceden ahorita, cuando las urnas todavía no están instaladas. Entonces, así hay muchas conductas que se dan. Otra de las conductas que se dan ahorita y que tienen que estar atentos es las precampañas. Ahorita están todos los que quieren ser candidatos de sus respectivos partidos, haciendo eventos, haciendo mítines, salen sus publicidades en Facebook, ahí está, ¿no? Queriéndose ganar la simpatía de quienes legalmente solo de los militantes del partido por el que pretenden postularse. Pero hay unos muy vivos o muy tontos, como unos priistas de aquí de Querétaro, que lanzan su mensaje a la gente, así a toda la gente,
diciéndoles, no, es que yo quiero que Querétaro sea mejor y la ciudad y bla, 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 bla. Y ya al último, si es un mensaje de audio, le ponen el mensajito de publicidad dirigida exclusivamente para militantes y simpatizantes del partido tal. Pero de esas grabaciones que parecen de caricatura, ni se le entiende nada. Eso es motivo de denuncia electoral. Cuando van de paseo, los precandidatos, e inclusive hay precandidatos que hacen este tipo de campañas, cuando no compiten contra nadie de sus propios partidos, son los únicos registrados en su partido para X puesto, pero ahí van a gastarse el dinero, dizque para ganarse la simpatía de sus militantes, siendo que aunque nadie los quiera, ellos van a quedar. ¿Por qué? Porque son los únicos registrados en los partidos. Entonces, en esos eventos a los que van a promocionarse para que los simpatizantes o los militantes les den la preferencia de elegirlos como candidatos oficiales, luego se les olvida, o están muy tarugos, pero no es eso. Tienen un colmillo ahí muy grande y entonces empiezan a decirle a la gente, es que si tú me apoyas, vas a ver que te vamos a traer X o Y cosa. No, si tú me apoyas, ese puente que has pedido toda tu vida, que la comunidad necesita desde hace cuánto tiempo, yo te lo voy a traer. Y eso es ilegal, eso es un delito también. ¿Por qué? Porque no es tiempo ni de dar propuestas, ni de ofertar beneficios de ningún tipo, ni mucho menos de pedir el voto. Entonces, si tú escuchas a cualquiera de estos políticos que el día de hoy y hasta el 14 de febrero van a estar en esas pre-campañas, decir que te va a arreglar algo o que le va a dar algo a la comunidad o que votes por él porque es lo que te conviene, te vamos a dar los tips para grabarlo, preguntarle que se eche de cabeza él solito, todavía más, integrar la denuncia y presentarla, como te repito, ante los órganos de los partidos, ante las áreas especializadas del partido en cualquier parte del país. Y aquí en Querétaro, pues nosotros nos encargamos directamente de hacer esta integración para que llegue, pues, a buen término este punto. ¿Qué es lo más importante? Evitar que estos políticos cochinos, marrulleros, lleguen a las boletas en este punto. Podemos evitar que estos políticos que se dedican y que se han dedicado toda la vida a estar en un partido político chapulineando de un puesto a otro, casi siempre a través de plurinominales. María Alemán, perdón, me equivoqué. No lleguen a las boletas. Porque eso que hacen es ilegal. Entonces, estas cosas suceden en este momento. ¿Qué otras cosas suceden con las precandidaturas? Pues empiezan no solo a poner sus lonas de sus eventos, sino que ya empiezan a disponer de ciertos elementos de promoción que le llaman, ¿no? Ellos dicen que pues una bolsita no hace nada, ¿no? Que unos cubrebocas pues no hace nada. Pero por ahí empiezan a regalar otro tipo de cosas que ya están prohibidas por la ley electoral. ¿Por qué? Si a usted le pretenden regalar unos toppers, ya ve que se usa mucho eso de llévese su topper a las señoras, ¿no? Según su visión de ellos, tan arcaica, pero bueno. Todo lo que no sea material textil está prohibido por la ley electoral. O sea, ya olvídese que le vayan a regalar un coche. Pero si le quieren regalar otra cosa para favorecer ahí su simpatía a favor de ellos, es ilegal. Y entonces también hay manera de denunciarlos. Sobre todo por este tema de que estos artículos que están fuera de la normatividad electoral no se pueden contratar a través de los proveedores autorizados por el Instituto Nacional Electoral. Y luego entonces, como no se pueden contratar a través de estos proveedores autorizados, pues están fuera de los libros de fiscalización. Es decir, es dinero que se dispone de él fuera de lo permitido por la ley. Si un partido o un candidato superara los límites establecidos del financiamiento, de la ejecución del financiamiento de la campaña,
podría incluso, habiendo ganado, podría ser anulado su registro. Entonces es importante por eso que en todo el país nos acompañen para informarse de todos estos procesos y le demos en la madre a estos corruptos. Ya lo están haciendo. Ya están repartiendo bolsas, ya están repartiendo calendarios, ya están repartiendo X y Y cosas para favorecer la simpatía de la gente. Entonces todo eso hay que grabarlo, documentarlo, hacer comparaciones de precios en algunos lados de esa zona para ir llenando su expediente de estos candidatos y presentarlo en su momento ante la autoridad electoral y ante la Fiscalía General de la República, en este caso la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, para, primero, financiamiento ilegal y segundo, su impacto en la cuestión electoral meramente, que es la anulación del registro de estos candidatos. Tenemos que darles con todo, porque a día de hoy estos partidos opuestos al proceso de transformación nacional, que son el PRI, que son el PAN, que son el PRD, y otros partiduchos por ahí, no dudo que existan, sobre todo locales en los estados, en algunos estados. Por ejemplo, aquí en Querétaro, un partiducho satélite del PAN es Querétaro Independiente. Ya hay que mandarlos a la basura. Pero no solo con el voto. De eso se encargarán los millones de mexicanos que el 1 de junio van a ir a depositar el voto por quien quieran, pero pues esperamos que sea por tirarlos a la basura. Sin embargo, no es la única vía. También hay que prevenir estas cochinadas que realizan. Y si empezamos nosotros a realmente, como mexicanos, hacer cumplir la ley, no solo electoral, sino la penal, contra estos partidos, a ver si les quedan ganas a los Claudios X González, que tienen impedido por ley, a través de sus empresas, participar y financiar a los partidos políticos, pero por ahí lo hacen de cierta forma, a ese tipo de lores de las cámaras de comercio y las cámaras de transformación industrial, los que se creen dueños de este país, de unir a estos partiduchos del viejo y antiguo régimen, pues hay que empezar a darles lo que se merecen, que es justicia. Y lo vamos a hacer de forma ordenada, educada, capacitada, legal, pero firme. Y con todo. A ver si les quedan ganas después de querer darle un golpe de estado a nuestro presidente. Porque eso, no duden que eso va a suceder si los dejamos. Por eso no hay que dejarlos. Hay que meterlos al bote, donde se pueda meterlos al bote. Hay que mandarlos a la basura a través de las votaciones. Y hay que, como pueblo, pues unirnos y no dejar que estos desgraciados pues le quiten la esperanza al pueblo de México. Tenemos por ahí algunos saludos que nos mandan por vía privada. Charlie, el profe Charlie de aquí del Distrito 3 local, bueno, federal y local, pues por ahí nos manda un saludo. Muchísimas gracias, profe. Un saludo para usted. El profe, qué caray, profe Samayoa, sí, profe Samayoa, que está ya llegando aquí tarde a la ciudad, pero pues por ahí ya, ojalá se pueda integrar el próximo sábado. Vamos a tenerlo aquí. Vamos a hablar un poquito en el contexto de estos temas, de cómo se han dado ciertos lugares en el país. Tabasco es uno de ellos, Oaxaca también, donde ha habido incluso que se han anulado elecciones por estas marrullerías que ya se han dado en el país. ¿Y por qué no se han dado en otros lugares donde también ha habido estos eventos de compra y cooptación del voto? Entonces por ahí se va a reintegrar el compañero Samayoa el próximo sábado. Entonces vamos a seguir comentando un poquito de estas cosas. Yo les quisiera comentar la otra parte, la que va a venir después, que es importante. En todo el país vamos a tener estas brigadas
que van a ir recorriendo calle por calle, buscando que ustedes se integren a estas, no escuadrones, sino grupos o equipos de defensa del voto para que sean representantes de estos partidos de afines a la transformación en las diferentes casillas, ¿no? Van a recibir su capacitación seguramente a través del partido y van a presentarse, pero no solo crean que el día de las elecciones ahí a ver cómo se cuentan los votos. No, la jornada electoral para estas personas que nos gusten apoyar y que gusten apoyar a la Cuarta Transformación, pues empieza no solo a las 8 de la mañana, que es la hora en la que por ley se deben de abrir las casillas, sino mucho antes, mucho antes. Los vamos a ocupar precisamente para todo esto que les comento de buscar a los mapaches, que oficialmente le llamamos monitoreo, monitoreo de casillas o de secciones electorales, para andar buscando este tipo de cosas que se dan. Pero vamos a hablar un poquito de qué harían para que se vayan interesando y vayan viendo que es bonito y que pues tampoco es tan difícil, ¿no? El día de la jornada electoral. Muy sencillo lo que se tiene que hacer. Como representante de casilla, llegar a las, pues de ser posible, 7 de la mañana, 7:30, al lugar donde va a ser la casilla. Los funcionarios de mesa directiva de casilla, de lo local o lo federal, los presidentes llegan con su bolsota, su paquete electoral, pueden llegar antes de las 8. La ley dice que deben de abrir el paquete, esa bolsa, a las 8 de la mañana y ahí empezar a desplegar todo, que las mamparas, que las urnas, que la papelería, todo eso. Si una casilla no empieza a abrirse a las 8 de la mañana, es un motivo de impugnación. Por eso es importante que nuestros representantes pues estén a la hora indicada ya en las casillas, incluso antes que los presidentes, para que si la casilla abre más tarde o inclusive a veces se da, abre más temprano, pues ya ahí está el representante para llenar su escrito de protesta y es el primer incidente del día. Suele pasar que los presidentes a la mera hora se arrepienten, dejan el paquete electoral con el segundo funcionario que se encuentren por ahí, el secretario o los escrutadores, o por ahí si se encuentra un funcionario del Instituto Electoral Local o del Instituto Nacional Electoral, hasta ellos les dejan el paquete. Eso también es motivo de impugnación, entonces para eso es importante que estén ustedes ahí. Bueno, pero si se va el presidente, ¿qué pasa? ¿Ya no hay elección o qué? No. El secretario designado sube a presidente, el escrutador 1 sube a secretario y ya, ¿no? A menos que estén sus suplentes ahí, que también tienen, pero la verdad es que la mayoría de las veces estos suplentes llegan y se van porque ya están todos, ¿no? Cualquier incidente, cualquier cosa rara que vean por ahí, que no es que ya cuando armaron la urna ya traía ahí unas boletas, hay que anotarlo, es impugnación. ¿De qué sirven las impugnaciones? Bueno, me voy a saltar tantito. ¿Por qué son importantes las impugnaciones? Porque cuando se lleguen a contar, a computar los votos mediante las actas, esas actas son las que se van a leer en el consejo. Y nuestros representantes en esos consejos van a decir, a ver, aquí mi representante de la casilla 0438 básica o contigua 1 o contigua 2 dijo que había estos incidentes. Entonces yo quiero que ante estos incidentes, invocando la ley electoral, se anule esa casilla. O se abra ese paquete para que se cuenten otra vez los votos. Entonces sí son importantes estos escritos de protesta. ¿Ven? Es por eso que es importante que haya gente comprometida con el proceso de transformación nacional. Porque los votos no nada más es contarlos. Desde antes, desde que los funcionarios están abriendo el paquete, desde que empiezan a contar las boletas que reciben sin tacha alguna, pegadas al lomo de este
este blog de boletas, tienen que contarlas. Y en la página les vamos a decir cuántas boletas debe de tener cada una de las casillas. La ley electoral es clara. No puede haber más de 750 boletas en una casilla. Si hay más, hay que estar ahí para anotar la protesta, anotar el incidente, y si hubiese más, podría ser motivo de anulación de esa casilla. Entonces, hay que estar bien capacitados, y eso es lo que vamos a hacer a través de la página y recibir las denuncias a través del grupo. Muy importante, yo les diría una cosa. Si ustedes están bien capacitados, si ustedes quieren participar de este proceso de defensa del voto y están bien capacitados y nosotros vamos a contribuir a ello, vamos a tener las elecciones, no solo las más limpias de la historia, sino que vamos a tener las elecciones más libres de la historia, más libres, donde dejemos y desterremos a estos partidos corruptos y sus marrullerías de compra, coacción y amedrentamiento del voto. Entonces vamos a retomar el próximo programa con el profe Samayoa. Vamos a abordar esta parte histórica de las elecciones que sí se han anulado en México, cuáles no se han anulado y cuáles, por ejemplo, aquí en Querétaro los tribunales locales la anularon. Sala Monterrey, que es un órgano intermedio, anuló la elección de presidente municipal de Querétaro y finalmente el pleno del tribunal revocó estas decisiones y declaró válida esa elección. Entonces, 1,440 votos fueron la diferencia entre que la capital de Querétaro fuera gobernada por la izquierda a ser lamentablemente gobernada por la ultraderecha que representa el Partido Acción Nacional y el alcalde Luis Nava Guerrero. 1,440 votos que pudieron haber sido, digámoslo así, desafiados o revocados si hubiéramos tenido una buena estructura de defensa del voto. Los invito finalmente a los compañeros que nos van a ver, la audiencia que nos va a ver en todo el país el próximo lunes, me parece, hoy sábado. Lunes nos transmiten a nivel nacional. Un saludo a todos ustedes. Intégrense a la página. Vamos a tener buenas capacitaciones y los vamos a direccionar con la gente de Morena principalmente en cada uno de sus estados. Súmense a la defensa del voto para tener elecciones no solo limpias, sino libres también. Muchísimas gracias por vernos en este programa. Y muchas gracias a Frauk, que nos asiste mucho. Muchas gracias, Frauk.